Mari Campuche, Inchetá, Martín Raninqueo Piñén, Tani Cuifi Cachayem, Cautín Gulumapu, Cayumaiken Polmapu, Tugún, Inchemuley, Ignacio Correas Meu, Guarrea, La Plata. Feley, también. Mari, bienvenido al ciclo Letras Originarias, organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Estamos con Martín Raninqueo, excombatiente de Malvinas, escritor, poeta, músico, nacido en La Plata, alguien que desde su mismo apellido trae una historia cargada de luchas, de sus ancestros, luchas actuales también, y todo expresado también a través de la música, la escritura. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, podemos hablar de esto, de comenzar desde los orígenes, pero tus orígenes vienen de mucho tiempo atrás, ya desde tus antepasados. Claro, bueno, recién, además de haber saludado en nuestra lengua, en el Mapudungún, el habla de la tierra, también me presenté, ¿no es cierto? Entonces, para contarle a la gente, lo que hacemos cuando nos presentamos es hablar del origen territorial de nuestros ancestros, ¿no es cierto? Y después, por último, hablamos del nuestro. Entonces, como bien vos decís, mi bisabuelo, el lonco mapuche Raninqueupu, nació en Gulumapu, como acabo de expresarlo en nuestra lengua, en Gulumapu, hoy Chile, ¿sí? Cautín. Cruzó desde muy jovencito a estas tierras y se estableció en las Pampas argentinas, ¿sí? En provincia de Buenos Aires, estuvo en Los Toldos, estuvo en La Verde, que fue un territorio que luego fue usurpado por la familia Alsina, es decir, el gobierno de entonces le da a la familia Alsina por digamos, todo lo que hizo para el Estado argentino, ¿no es cierto? Recordemos la famosa zanja de Alsina, ¿no? Entre otras cosas, entre otras ideas brillantes que tuvo Alsina, ¿no es cierto? Esta zanja para separar la barbarie, entre comillas, de la civilización. Finalmente el bisabuelo termina preso en la isla Martín García, que es uno de los primeros campos de concentración del Estado argentino, junto con otros, claro, que vos lo sabés bien, ¿no? También en el sur, vos que sos del sur, sí. ¿No es cierto? Balcheta, Chichinales. En esta historia que estamos desilenciando, en una historia que no se cuenta en los colegios, una historia que no se cuenta en las universidades, una historia oculta, que es la del genocidio al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas en general. Es decir, cuando se propone ser un Estado liberal, agroexportador, lo que se necesitaban eran las tierras, ¿no es cierto? ¿Y quiénes estaban en esas tierras? Nuestros ancestros, ¿sí? Bien. Todo esto que te estoy contando para llegar, digamos, a dónde vivo yo y por qué nazco en La Plata. Mi abuelo fue liberado. Mi abuelo estuvo en prisión con
con Pincén, por ejemplo. Con Pincén, claro, en la ¿no? isla Martín García, Martín sí. García. Al salir de prisión, comienza una nueva vida para sus hijos. Uno de esos hijos, mi abuelo Ignacio, comienza una nueva vida y forma su familia en Tres Arroyos, donde también hay comunidades de nuestros hermanos, comunidades mapuche. Y allí, en Tres Arroyos, nace mi padre, Mario Raninqueo. Mi abuelo fallece muy jovencito. Mi abuelo fallece cuando mi papá era muy jovencito, tenía apenas 4 o 5 años. En busca de una vida mejor, se va hacia la ciudad de La Plata, ¿sí? con mi abuela, y allí es donde nacemos con mi hermano, en la ciudad de La Plata. Es decir, Karina, mi historia en esto que yo te estoy contando se pueden ver reflejados un montón, cientos o miles de hermanos mapuches que han pasado por mi situación. Mi situación no es extraordinaria, ¿no? Porque hoy el pueblo mapuche vive en las ciudades, ¿no es cierto?, más que en los LOF, ¿no es cierto? Si bien existe una gran organización en Gulumapu, lo que hoy es Chile, pero con esto, digamos, después de la campaña del desierto acá y lo que fue allá, la pacificación de la Araucanía en Chile, bueno, andamos ahí desparramados, Claro. en ambos países. Vos naciste en La Plata, fuiste al colegio en La Plata, Sí. creciste ahí. Lo que siempre se pregunta, ¿no?, cuando venimos así con historias de ancestros y de gente que ha luchado también y que la ha pasado en los distintos campos de concentración del Estado, tanto Isla Martín García como en nuestro caso allá en Balcheta, es si, ¿cómo se vivió ese silencio posterior a la campaña del desierto en la familia en sí, en el tiempo en que vos te tocó crecer? Claro. En el tiempo en que nos tocó ir a la escuela, donde no sé cómo habrá sido tu caso, pero la discriminación estuvo siempre, atravesó todos los tiempos hasta los actuales, pero este reconocimiento y esta fuerza interior que a vos después te lleva para continuar tu camino como mapuche, ¿no? Sí. Identificado como mapuche, como gente de la tierra, como parte de la tierra. ¿Cómo fue ese crecimiento, esa preadolescencia, esa adolescencia en La Plata? Bueno, mi papá nos contó de dónde veníamos, tanto a mi hermano como a mí. De hecho, a mi hermano y a mí nos conocen, bueno, mi hermano ya falleció, pero como los indios raninqueos, somos desde el barrio, desde chiquitos, ¿no? Porque además lo decíamos con cierto orgullo, pero no había mucho más que eso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en principio porque mi papá había perdido a su padre siendo muy chiquito, y después nos pasó lo que en líneas generales le pasó a la mayoría del pueblo mapuche también, que es que nuestros mayores llamaron a silencio para no transmitir el horror y que, no es cierto, sus descendientes no sean estigmatizados, perseguidos. ¿Por qué? Porque con el avance del Estado argentino, ¿no es cierto?, se prohibió que habláramos nuestra lengua y tuvimos, ¿no es cierto?, que abandonar nuestra espiritualidad porque nos imponían o les impusieron a nuestros mayores, ¿no es cierto?, una nueva religión que era el cristianismo. Claro, fue una forma de preservar el silencio, fue fundamental para preservar el idioma, la cultura, las costumbres. Y es cierto que en esos tiempos nos autodefiníamos como indios. Hoy hay toda una discusión acerca de los términos, ¿no? Pero
recuerdo perfectamente, mi abuela comunicarnos que iba a venir una amiga para hablar tranquilas en indio, en Mira. la habitación del fondo. No sé, no había problema con la palabra en sí. Hoy hay todo un revisionismo respecto de indio, indígena, aborigen. ¿Cómo te llevas vos con esta discusión? Mira, yo creo que estamos, porque viste, cada uno tiene una verdad en esto. Yo no me peleo mucho con estas cuestiones. Me parece que estamos en la construcción de algo superior, me parece. Yo digo pueblos indígenas y hay quienes te dicen, no, indígenas no, porque no. Pero indígenas también viene de indigente, ¿no es cierto? Porque la primera persona que lo utilizó fue un colaborador de Fray Bartolomé de las Casas, que fue aquel cura, ¿no es cierto?, que estuvo por estas tierras, que le pidió al Papa que por favor terminaran con la agresión a nuestros pueblos. Bueno, sí, ya tanto vos como yo conocemos por qué indios, porque, ¿no es cierto?, Colón llegó, creyó que estaban las Indias. Claro. Sí, sí. Pero yo lo del indio, ¿no es cierto?, lo llevo con... No lo llevas mal, no te ofende, lo tenés como... sí. Es cierto, al haber crecido de esta forma, sí, viene la indiada al barrio, o los indios raninqueo, se tomaba de otra forma. Sí. Además es utilizar, ¿no es cierto?, así como nos nombras esta palabra, pero también para darle, ¿no es cierto?, nuestro contenido, ¿no es cierto? Es decir, utilizar la definición del Winca, bueno, para decir lo que somos. Claro. Viste que también había en una época también el problema del aborigen, que decía aborigen, Sí, que no tiene origen, y una realmente negación. no es así, Claro. ¿no? Porque, si mal no recuerdo, quiere decir desde el origen. Entonces, bueno, estamos como... Sí. Enredados a veces en otras cosas. Que está muy bien, ¿no? Porque, o sea, obviamente que las cuestiones del lenguaje, y sobre todo aquellos que escribimos, pero inclusive también, fíjate que hay ¿no? Con decir pueblos originarios ya también no estaría bien para algún sector, porque dice que de alguna manera, bueno, estaríamos como dulcificando el término, porque todos los pueblos serían originarios. Sí, ¿no es cierto? Una gran Claro, pero discusión. claro, que está bien eso en un punto, porque digo, o sea, si todos somos originarios, también lo que estás haciendo es negar, digamos, ¿no es cierto?, a los estados colonialistas, ¿no es cierto?, y todas las atrocidades que han cometido, ¿no? Exacto. Y hablando de palabras, ¿vos en esos tiempos ya escribías, cantabas, o vino después? ¿En qué momento aparece la creatividad? La expresión a través de la poesía o de la canción. Claro. Bueno, yo empecé primero con la música, tocando la guitarra, porque tenía una tía que hacía folclore. Entonces, el primer acercamiento a la música fue con el folclore. Y la tía, bueno, conocía así, viste, el cancionero de los 60, los 70. Entonces yo, qué sé yo, tenía 11 años y tocaba Valderrama sin saber que era del Cucho y Leguizamón. Qué sé yo, viste, lo tocaba porque era eso que flotaba, eso que estaba ahí en el aire, y el cancionero de Mercedes Sosa. Todo eso me transmitió la tía. Pero también me transmitió el amor por los libros, porque ella tenía una pequeña biblioteca, ¿viste? Pero había unos libros que para mí fueron fundamentales, como iniciáticos, ¿no? Era un libro de Oscar Wilde, una novela de un escritor argentino, Enrique Medina, Las tumbas, que yo la leía cuando mi tía no me veía, porque decían que era un libro prohibido entonces. Claro. ¿No? Contaba la historia de un chiquito que había pasado por distintos orfanatos, reformatorios, un libro muy duro. Y luego en la biblioteca de mi tía también conocí a un poeta platense con el que hoy, mira vos, ¿no? Tenemos una gran amistad, ¿no? Pero yo, siendo muy jovencito, leí ese primer libro, ¿no es cierto? Y bueno, con los años
llegué a conocerlo y ya te digo, hoy tenemos una gran amistad que es Néstor Mux. Ahora, ¿cómo llego a la poesía también? Bueno, llego a la poesía de la mano del rock. ¿Por qué? Porque cuando entro al colegio secundario, compro un disco que digo, no puede ser esto. 2 discos. Uno de Sui Generis, ¿no? Donde está Rasguña las Piedras. Y yo decía, ¿cómo escribe? ¿No? ¿Cómo escribe este muchacho, Charly García? ¿No? ¿Qué me quiere decir con Rasguña las Piedras? ¿No? Entonces eso fue como, ¿no? Como que se encendió ahí algo. Y después otro disco fundamental que es Artaud, de Luis Alberto Spinetta. Artaud, ¿no? Antoine Artaud, poeta del surrealismo. Entonces yo veía esa fotita de ese hombre, ¿no? En esa tapa que no se podía poner en ningún lado en aquellos años, ¿no? Yo tengo 62 años, estoy hablando de hace muchos años. ¿Quién es ese hombrecito? ¿Viste? ¿Quién es Artaud? ¿Por qué este lenguaje, ¿no?, que utiliza Luis Alberto Spinetta? Porque es, ¿no?, un lenguaje surrealista, ¿no? Una poesía extraordinaria. Cuando vos lees o escuchás la cantata de Puentes Amarillos, dices, opa. Bueno, entonces, mira, bueno, y acá vamos a usar una palabra que se utiliza mucho ahora, linkeo. Linkeo con mi vuelta de la guerra de Malvinas. Mi vieja, que había sido linotipista, mi vieja que había armado en una imprenta tantos libros de poesía en la ciudad de La Plata, creo que por ella también me acercó a la poesía, porque ella conocía, ¿viste? Y me estaba esperando con la antología de la poesía surrealista de Aldo Pellegrini. Así que el contacto que yo tengo, digamos, con la poesía es la poesía platense de Néstor Mux y toda la poesía francesa, porque eso sí me lo leí todo, ¿no? Toda la poesía francesa del periodo surrealista. Eso fue como el inicio. Bien. Y así que ahí empiezo a hacer como escribir algunas cositas, un par de líneas, ¿no es cierto? Pero es en la guerra de Malvinas, ¿sí? Y seguramente por una necesidad, ¿no es cierto?, de tender un puente hacia la vida, ¿no? Es que escribo un primer poema que después sale publicado en una antología en los años 90. Un poema que se llama Última Carta, donde lo nombro por primera vez a Calfucurá. Claro. Y lo nombro a Calfucurá pidiéndole Nehuen, ¿no? Es decir, pidiéndole fortaleza para enfrentar el momento que me tocó vivir cuando tuve que empezar a combatir. Vos fuiste como voluntario. Yo ya estaba de baja. Sí, yo ya estaba de baja. Me entero por mi mamá, la escucho llorar a mi vieja desde la cocina de casa. Me levanto preocupado. Digo, ¿qué pasó, mamá? Me dice, hijo, es que están convocando a tu clase, me dice, por lo de Malvinas. Entonces, ahí mismo, le dije que me preparara algo de comer. Me acuerdo que me hizo un sándwich, me preparó un jugo de naranja, y me presenté. Sí, no recibí ninguna carta, ninguna citación, fui y me presenté. ¿Te hace mal hablar de esto, Martín?
No, porque mira, no. La emoción, bueno, es tal vez porque, bueno, mi madre ya no está, ¿no es cierto?, aquí en la NACMAPU, ¿no? Está acompañando desde el Huenumapu, pero bueno, el momento de recordar eso. Pero no me cuesta, porque ¿sabes qué, Karina? Yo he hecho un proceso digamos, paralelo también al que han hecho las madres de Plaza de Mayo, de las cuales nosotros, los excombatientes, al menos en la agrupación a la que yo pertenezco, que es el CECIM La Plata, hemos tomado mucho. Y digamos, en primer lugar, el lugar de la no victimización. Bueno, que eso por supuesto me ha servido también, ¿no es cierto?, para este tránsito, este camino de la búsqueda de nuestras raíces, ¿sí? No una victimización, sino, bueno, sí, claro, lograr justicia, pero apuntar hacia un mundo mejor. Cuando yo hablo de Malvinas, digamos, condeno la guerra, ¿sí? Aquellos que hemos estado en la guerra sabemos lo que es. En la guerra no gana nadie. Entonces, lo que hacemos, ¿sí?, con esto, con la poesía, con el canto, lo que humildemente puedo hacer es desilenciar nuestra historia, contar, ¿no es cierto?, aquello que no nos han contado, ahondar en nuestra espiritualidad, ¿sí? Y con Malvinas, digamos, lo mismo, ¿no? Porque he escrito libros que tienen que ver como los haikus de guerra, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tema. Pero, ya te digo, apuntar, digamos, hacia la construcción de un mundo más justo y en armonía, ¿sí? Porque me parece que tanto a nuestros ancestros como a aquellos que dieron la vida en Malvinas es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Exactamente. ¿Querés leernos algo Sí. de todos tus libros? Elegir algo del que quieras. ¿Ese libro se llama? Este es el último libro, se llama Queupú Guaría, ¿sí? Que quiere decir ciudad pedernal. Guaría es ciudad, Queupú, pedernal, Queupú, que es nuestro cupán que compartimos, ¿no? Claro. Para que la gente lo entienda. Esa terminación queo, Claro. ¿sí?, viene de queu, ¿no?, que es el pedernal. Exacto. Bueno. Tamichoyún, tu brote. Soy yo, Padre, el que está naciendo desde tu silencio, bajo este cielo desdentado, el que empieza a reconocerse en el galope del viento, en el filo de la escarcha, en la piedra que canta y cruza las balas del gendarme. ¿Cuántos libros pudiste publicar? ¿Y dónde? ¿Aquí en Argentina? Sí. ¿Pudiste publicar en otros lados? Sí, comencé publicando poemas al flautista, luego Haikus de Guerra, que es un libro que da testimonio de mi experiencia durante la Guerra de Malvinas. Haikus de Guerra, increíblemente, antes de ser declarado de interés provincial, salió publicado en Estados Unidos. Maravilla. ¿No? Así que, viste, esas cosas que dicen, no, nadie es profeta en su tierra. Claro. Sí, bueno, lo conocí en un festival de poesía a John Oliver Simon, y él me dice, yo este libro lo voy a publicar en Estados Unidos. Y yo pensé que eran esas cosas que se dicen y que, bueno, y un día recibo una caja de regalo con los libros traducidos por él al inglés.
Haikus de guerra, tengo un compact con un hermano poeta que también es excombatiente de Malvinas y escribió un gran libro que se llama Soldados, es Gustavo Caso Rosendi, que le recomiendo a la gente que lean ese libro. Es un libro que Gustavo me pidió que yo escribiera el prólogo, y es un libro que se utiliza en los colegios, ¿sí? para acercarse, para que los alumnos se acerquen al tema Malvinas. Bien. Con él hicimos un CD de poemas leídos, y mi último libro es Keupú Guarría, que leímos este poema. Podemos seguir con Sí. Keupú Guarría, porque Sí. también es un libro donde vos acá, lo que hablábamos hoy, ¿no? Llamás o haces ese pedido a los ancestros en distintos poemas, se nota muchísimo esa fortaleza, la que lograste tener, pero también todo ese ruego, ¿no? Y esa necesidad de conectarte a través de la escritura en estos tiempos con aquellos que fueron, con aquellos que estuvieron. ¿Querés compartirnos algo más? Sí, si querés, es un poemita un poco más largo, pero Sí, que sí. sabes qué, me gustaría leerlo por lo siguiente, porque acá aparece también Malvinas, y te voy a contar algo. Este es un poema donde yo establezco un diálogo con un sargento encargado de la sala de armas de mi regimiento. Yo hice la conscripción en el año 1981. Me entero que el Regimiento 7 tenía como reliquias guardados los fusiles Remington que se habían utilizado en la campaña del desierto. Es decir, los fusiles, ¿no es cierto?, con los cuales el ejército argentino había masacrado a nuestro pueblo. Es decir, yo estaba yendo a Malvinas con ese ejército y además con el ejército de la dictadura militar. Qué fuerte. De esto habla el poema, y aquí aparece también un poco vamos a volver al principio, aparece la historia de mi abuelo, ¿no es cierto? Y Malvinas también. Se llama Culahuapi, Culacó, 3 islas, 3 arroyos. No sé cómo escribir sargento Tantén sobre sus Remington Patria modelo argentino prolijamente enfilados en su sala de armas, que abrieron sus bocas de pillanes de acero, volcanes para frenar la maloca, el cabalgar de mi tío abuelo que enrojeció el pastizal. Iba en busca de ganado, pampa adentro, cuando el disparo dio en el blanco de su pecho y no pudo irse al humo en el entrevero. Su hermano, mi abuelo Ignacio, pudo escapar hacia 3 Arroyos y comprar su primer traje en Casa Mulazzi, la esquina del buen vestir, y alzarse los bigotes a lo mostacho como le enseñó don Leopoldo, su dueño, para pasar desapercibido como un italiano del sur. Camapuyem, Camapuyem, cantaría mi abuelo en la otra tierra, en un Illatum. Atrás habían quedado los toldos y la verde, y aún volaban cenizas de un rehue, mientras su padre, el lonco, Rañinqueo, era bautizado por el lazarista Virot en Martín García, la isla de la prisión. Milacu tendría el mandato ancestral, el Kmefelén, la voz que le diría: no abandones a tu gente que vendrá a tocar tu puerta, a sanar Socotrán. Sabría que iba a encontrarse con la cristiana María Salomé de Subiza, a quien llamarían la Madre María. Mi abuelo curaría con plantas, les hablaría. Tampoco sé cómo escribir, sargento Tantén, sobre sus morteros pesados que en 1982 se hundían en la espera untuosa de la turba, con cada disparo de esas balas que besé antes de ser lanzadas a otro ejército invasor. Cómo empezar un poema sobre la 9 milímetros que me entregó para ir a las islas. Vas a necesitar mucha suerte con esta, me dijo.
cómo escribir sobre la noche de mis costillas tatuadas por sus borcegos, qué versos sobre el día de mi partida del ejército que finalicen con el arma que desenfundó en la cancha de Gimnasia y Esgrima, donde terminada la guerra nos dieron medallas que arrojamos al viento como cucarachas. No sé escribir sin hundir en mi lengua castellana piedritas del mapudungún, no para conspirar contra usted, tampoco para no olvidarlo, porque ya lo he olvidado. Escribo sin gloria y sin pena para seguir domando los caballos de mi canto que renacen y rastrillan los caminos de mis venas. Es un resumen de todo y tenés razón, va para la historia, va para atrás, pero es tan presente y habla de una fortaleza de la raíz, de tus raíces y de aquel lonco, ¿no? Del que tanto nos recordamos y que tanto evocamos en los momentos difíciles, esa estirpe, ese queupú, ese pedernal que nos hace fuertes. Gracias por compartir con nosotros esta belleza de libros, invitarlos a todos a también a escuchar tu música, porque también has grabado discos con músicos, amigos músicos, y que también hablan de lo mismo, de continuar este camino y estas luchas con esa bandera que tenés la buenofoye que tenés en tu remera, que es nuestro símbolo de lucha, con los colores de la naturaleza que nos envuelve y que hace fuerte lo que escribimos y lo que cantamos. Contanos sobre la música y cómo nacen también estas historias cantadas. Bien, ya que estamos en Buenos Aires, te cuento que ahora dentro de poquito vamos a estar, dentro de 2 días, con Diego Rolón, ¿no es cierto?, que es mi hermano en estos últimos años, mi hermano musical. Diego Rolón, por ahí la gente lo ubica, ha trabajado como arreglador y guitarrista 10 años con Liliana Herrero, con Dolores Solá, bueno, etcétera. ¿Con quién no ha tocado Diego? Bueno, vamos a estar en el Museo del Hambre, una charla que va a dar el hijo de Osvaldo Bayer, con este compañero del Che, van a hacer una charla, así que bueno, vamos a estar ahí cantando unas canciones. Bueno, sí, tengo varios discos grabados, creo que son 6. Y bueno, los invitamos a escucharlos, están en las redes, están en Spotify. Yo no uso Spotify, yo sigo escuchando, vos sabés, de una manera analógica. Dicen que mis discos están en Spotify, pero bueno. Deben estar, seguramente. Sí, yo sigo comprando el CD o long plays usados. Claro. Long play, ya no se dice más long play, ¿viste? No, ya no. En tus canciones también Sí. mezclas el mapuzungún, pones también, lo regás del mapuzungún. Sí, sí, sobre todo en los últimos 2 discos, en los 2 últimos EP. No en los anteriores, donde sí aparecen temas, ¿no es cierto?, ligados a nuestra raíz, pero los últimos 2 discos, que son Del Grito Indio y Mapuche, esos son específicamente, digamos, sobre nuestras raíces. Sobre nuestras raíces y también, digamos, como en mi caso, yo he crecido en la ciudad, ¿no es cierto?, y también provengo del rock. Bueno, también es un cruce, digamos, entre nuestras raíces y aquello, para ser honesto, digamos, también con mi formación, con aquello que traemos del rock. Del rock. Sí, y del folclore también, claro. Bien, exacto. ¿Querés que nos despidamos con algún canto, con alguna canción? ¿Cómo no? Nos vamos a despedir con esta que la escribí con una de las frases más bellas que tiene
nuestra cultura mapuche, la frase es Kizulelain Tainchin, que quiere decir no estamos solos, no somos solos. Así que me parece como es una buena manera de terminar con esa frase. Feleila, mía. Y gracias por la invitación. A vos. Pukenantu, kizulelain, tranglinantu, kizulelain, tahinchin, kizulelain, tahinchin. Nyankarav menuko, kizulelain, wenun foye, kizulelain. Kizulelain tahinchin, kizulelain tahinchin, kizulelain tahinchin, kizulelain tahinchin, kiñetrekan huetripantu, kizulelain, huetripantu, kizulelain, kizulelain tahinchin, kizulelain tahinchin, kizulelain tahinchin, kizulelain. Chaltumay, muchas gracias. Martín Raninqueo en el ciclo Letras Originarias de la Biblioteca Nacional. Chaltumay la mía.